Bien, buenas noches. Bien, vamos a dar inicio en esta oportunidad a hablar un tema muy importante, muy ya común y típico dentro del sector agrícola, como lo es pues el uso de la elaboración de los biofertilizantes líquidos. ¿Ok? Una de uno de los métodos suplementarios y en la actualidad con gran importancia, sobre todo por el tema que va relacionado mucho con la importancia de poder interactuar con el ecosistema, mejorar las condiciones del suelo, mejorar las condiciones de nutrición para la planta y sobre todo que es un tema que no afecta mucho el ambiente, ¿no? A diferencia de ciertos productos sintéticos e incluso productos químicos, estos fertilizantes líquidos son una manera muy importante pues de poder preparar y aplicarlos a los diferentes cultivos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada uno de estos recursos, ¿sí? Y sobre todo la importancia del por qué producirlos y bajo qué medio poder utilizarlos. ¿Ok? Antes pues, de poder empezar este curso, es importante que veamos ciertas eh, características y veamos algunos conceptos generales relacionados pues a estos fertilizantes líquidos. ¿Ok? Bien, entonces consideremos qué son los biofertilizantes. ¿Sí? Es importante definir entonces qué son los biofertilizantes. Bien, como tal, los biofertilizantes se definen pues como aquellos productos que contienen nutrientes juntos, organismos vivos o latentes, ¿no? Y que desde luego, pues estos se agregan al suelo con el objetivo y con la finalidad, pues, de aumentar la disponibilidad y absorción de minerales por parte de las plantas. ¿Sí? Es decir, estos microorganismos lo que van a hacer es darle mejor facilidad de absorción de nutrientes a la planta y a su vez, pues, mejorar las diferentes características químicas, físicas y biológicas tanto del suelo y también mejorar, pues, el tema del desarrollo y nutrición de la planta. ¿Sí? Entender entonces cómo funcionan los microorganismos es muy importante e indispensable para una adecuada conservación y manejo, lo cual contribuye pues a una buena calidad y fertilidad de los suelos. Acá ustedes podrán ver, esta es una pequeña imagen que he podido buscar y encontrar y que nosotros si observamos a detalle una pequeña muestra del suelo, dentro de ella, pues vamos a obtener y tener una gran cantidad de microorganismos. Estos microorganismos, desde luego, pueden ser bacterias, hongos, también pueden ser algunos invertebrados, como son los ácaros y los nematodos. A su vez, también dentro de ellos se encuentran ciertos animales, como son las hormigas, las lombrices, que pues juntando cada uno de ellos en conjunto forman lo que es la biodiversidad y dentro de esa biodiversidad está considerado la biota del suelo. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante que se debe de considerar. Ahora, estas comunidades de microorganismos, como su nombre lo menciona, porque son microorganismos que a simple vista no lo podemos ver, tales como las bacterias y los hongos, estos trabajan pues de manera coordinada entre sí, de manera tal que ayuda pues a la formación y a la descomposición de ciertos rastrojos de la misma materia orgánica con la finalidad pues de darle esa nutrición que la planta necesita para su desarrollo. ¿Sí? Entonces, importante mencionar también que dentro de todo ello, tanto bacterias, hongos, ácaros, nematodos, lo que más abunda o lo que hay en mayor cantidad dentro de una muestra de suelo es los hongos, ¿sí? Tanto los hongos que ocupan el primer lugar, seguido de las bacterias, son los microorganismos que más abundan dentro del suelo. Y de ahí la importancia entonces de poder considerar la parte biológica del suelo. Recuerden que el suelo tiene tres propiedades importantes, la parte física, la parte química y la parte biológica. ¿Ok? Entonces, mejorando la parte biológica
influye bastante dentro de lo que es la parte física y química del suelo. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, como tal, lo que es importante mencionar acá, pues, es que los biofertilizantes van a ser aquellos, pues, microorganismos que van a darle, pues, esa facilidad de elementos que la planta necesita para su composición. Ahora, ¿cuáles son estos elementos o estos nutrientes? Los nutrientes que nosotros conocemos y sabemos a detalle, como son el tema del nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, cloro, hierro, molibdeno, boro, manganeso, todos esos elementos, ¿sí?, son muy importantes y la planta lo necesita en ciertas cantidades que ya como, bueno, algunos conocerán, es importante conocerlas y saberlas, ¿sí? Los macros, los micros y los oligoelementos, ¿sí? Estos pues van a ser proporcionados a través de estos biofertilizantes. Ahora, ¿hay grupos de biofertilizantes? Claro que sí. Bueno, dentro de los que se podría decir, ¿no? Dividir cuatro grandes grupos, como son, y es importante considerarlo, estos microorganismos y estos biofertilizantes, como son también los fijadores de nitrógeno, los solubilizadores de fósforo, los captadores de fósforo y promotores de crecimiento vegetal. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque les va a brindar y a proporcionar estos elementos. Como tal, los fijadores de nitrógeno, como su mismo nombre lo menciona, les va a proporcionar el nitrógeno que la planta necesita. Los solubilizadores de nitrógeno, de fósforo, perdón, son aquellos que le van a proporcionar y darle las mejores condiciones para que la planta pueda tomar el fósforo. Igual que los captadores de fósforo, cuando están en otras, digamos, disponibilidades, y los promotores de crecimiento vegetal, ¿sí?, que también lo vamos a ver a continuación. Ahora, aquí tienen ustedes los fijadores de nitrógeno. Las bacterias, por ejemplo, fijadoras de nitrógeno que se desarrollan de forma natural en el suelo, pues representan un biofertilizante ecológico y el cual se divide en dos partes. Uno, que son los simbióticos, y dos, los que son las bacterias libres fijadoras de nitrógeno. Dentro de estos dos, pues uno de los más conocidos son los simbióticos. Y aquí encontramos al famoso Rhizobio, que es un fijador muy importante. Lo que hace es pues interactuar básicamente con el cultivo de las leguminosas, son las habas, los frijoles con leguminosas, que estas pues lo que le van a hacer es una interacción mutua en la cual ambos se benefician. Es decir, la leguminosa le va a proporcionar pues los nutrientes que el Rhizobium necesita para su desarrollo, y esta a su vez le va a proporcionar pues los nutrientes, o va a liberar los nutrientes que la planta necesita, ¿sí? Es, digamos, ambos se benefician de manera tal que estos dos pues van a poder desarrollarse con total facilidad. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes ustedes pueden ver que estos son los famosos fijadores de nitrógeno. Son como unos pequeños nódulos, ¿sí? Parecido, o muchas veces se puedan confundir con lo que es el tema de los nemátodos, ¿no? Sin embargo, estos pequeños globos que ustedes ven, estos pequeños como agallas, vienen a ser los nódulos que se encuentran dentro, ¿no?, de este cultivo como son las leguminosas. ¿Ok? Entonces, estos de aquí van a ser pues lo que le van a dar esa facilidad de absorción de nutrientes a la planta. Aquí entonces, como los Rhizobium específicas de las leguminosas y las libres que viven en el suelo y no necesitan pues a la planta para su producción, como es el Azotobacter y el Azospirillum. ¿Ok? Ahora, también están las bacterias libres fijadoras de nitrógeno, las cuales en concentraciones adecuadas y en ciertos cultivos de baja demanda, pues sustituyen la aplicación de nitrógeno sintético, ¿no? ¿Cuáles son los nitrógenos sintéticos que existen y que conocemos en la actualidad? Básicamente son lo que comúnmente utilizamos en la agricultura, como es la urea, ¿no?, el amoníaco, los nitratos, el amonio, ¿no? Todos esos fertilizantes sintéticos van a ser reemplazados por estas bacterias libres fijadoras de nitrógeno. ¿Ok? También existen bacterias, pues, en la cual los microorganismos, ¿no?, van a formar parte, pero aquí hay un error y lo voy a corregir ahorita, disculpen.
A ver, estas vienen a ser, perdón, los solubilizadores de fósforo. ¿Ok? Estos vienen a ser los solubilizadores de fósforo. Bien, estos solubilizadores de fósforo, pues, van a ser aquellos, pues, que van a proporcionarle, pues, esta características importantes como son la quelatación, la reducción de hierro y la producción de ácidos orgánicos. ¿Ok? Estos microorganismos realizan el paso del fósforo de forma orgánica a formas inorgánicas. Recuerden, y dentro de la parte de la fertilidad del suelo, es importante conocer cuáles son las formas absorbibles del fósforo, del nitrógeno, del potasio, del calcio, del magnesio, de cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, como tal, el fósforo es un elemento que en condiciones, por ejemplo, de alta acidez, no es muy disponible para la planta. Es decir, mejor dicho, la planta no lo absorbe. El pH adecuado para que la planta pueda absorber el fósforo está entre 6,5 a 7. ¿Sí? En algunos casos se considera como rangos eh, estándares de 6 a 7, un pH óptimo para que la planta pueda absorber el fósforo. Entonces, el fósforo de manera orgánica no se encuentra disponible, tiene que estar en forma inorgánica, ¿sí? Como es el famoso H2PO5, ¿sí? Que es la forma como la planta pues absorbe el fósforo. Entonces, estos solubilizadores de fósforo pues le van a dar esa disponibilidad que necesita la planta para poder absorber el fósforo. Y dentro de ellos, pues, existen tres procesos muy importantes que involucran, pues, la transformación de los fosfatos insolubles a formas disponibles. ¿Sí? Primero, importante mencionar la quelatación, que durante el proceso de quelación se forman quelatos de calcio, magnesio y fierro, que obviamente gracias a los microorganismos presentes en el suelo, esto logra pues desestabilizar el fósforo mineral y lo hace disponible para la planta. ¿Qué es quelatación? Bueno, quelatación viene a ser, digamos, una pequeña propiedad que hace pues que los elementos se liberen de forma lenta. Es decir, que puedan liberarse de manera tal que no se pierda dentro de la descomposición y que tampoco se pueda perder por lixiviación o por factores de fijación. Entonces, esta hidratación pues va a ayudar a que se formen los quelatos y de esta manera poder desestabilizar el fósforo y este sea asimilable por la planta. ¿Sí? También está el tema de la reducción de hierro, en el cual ese proceso de reducción del hierro más 3 a hierro más 2. ¿Sí? La planta toma el hierro como forma de hierro más 2, a diferencia de otros elementos, ¿no? Que este pues en forma más 3 es de manera insoluble y la planta no lo puede absorber. Este último también es más soluble, el fosfato de hierro, por ejemplo, se estabiliza y se libera el famoso difosfato, que es una enmienda que es más disponible y que la planta lo puede tomar con total libertad. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es muy importante considerar la forma como la planta puede tomar el fierro. En más dos, cuál es la forma en la cual la planta lo asimile. Y por último, pues la producción de ácidos orgánicos, donde aquí pues los microorganismos producen y liberan algunos de estos compuestos que reaccionan con aniones fosfatos fijados, lo que permite la solubilización. Aquí dentro de los ácidos orgánicos está lo que comúnmente nosotros conocemos como lo son los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, las huminas, que también son parte indispensable en la producción de biofertilizantes. Bien, los microorganismos también que participan en en la subutilización ocupan el 10% de la población del suelo y que dentro de ellos pues se encuentran en la rizósfera y algunas especies como son las pseudomonas, los bacillium, los penicillium, los aspergillium, además también de otras especies de los géneros Mycobacterium, Thiobacillus y Micrococcus.
¿sí? Que son, digamos, algunos microorganismos que forman parte, pues, de estos biofertilizantes que van a ayudarle en la disponibilidad de la planta. Cuando hablamos de rizósfera, ¿sí? Es muy importante mencionar aquí el tema de la rizósfera. A ver, un ratito, opciones de puntero, sí, marcadores resaltadores, punteros láser. Mm, Ok, bien. Cuando hablamos de rizósfera, recuerden, digamos que esta es la parte de la raíz del cultivo, ¿ok? Aquí vienen los pelos absorbentes que nosotros conocemos, que es parte del sistema radicular. ¿Dónde se encuentra la rizósfera? Es muy importante mencionarlo ello. La rizósfera es una pequeña capa, ¿sí? Es una pequeña capa. A ver, voy a tratar de ver si que se puede cambiar de color. Sí, sí se puede. Ok. La rizósfera entonces viene a ser una pequeña, ¿sí? Una pequeña franja o una pequeña lámina, por decirlo así, que se encuentra en el contorno de la raíz. ¿Ok? Esta pequeña lámina generalmente varía y que en algunos casos tiene un espesor de 3 milímetros, ¿sí? Generalmente tiene ese espesor y esta rizósfera pues es la que le proporciona los nutrientes que estos microorganismos se ven beneficiados. Muchos de estos microorganismos, perdón, de estos nutrientes que están en la rizósfera de la planta o del cultivo, pues son atraídos por estos microorganismos. Ahora, no solamente son atraídos por estos microorganismos, ¿no? Que le proporcionan y le dan, digamos, esos nutrientes a la planta, sino que también a su vez atraen microorganismos que son perjudiciales, como son algunos tipo Fusarium, tipo perdón, eh, Rhizoctonia, Fitium, también se benefician de esta rizósfera, ¿sí? Lo importante aquí es mencionar de que esta rizósfera, pues es la que ayuda también a que estos microorganismos puedan darle esa facilidad de nutrición al cultivo para su óptimo desarrollo. ¿Ok? Bien, también existen los captadores de nitrógeno. Bueno, estos captadores de nitrógeno lo que hacen es uno de los microorganismos, y en este caso una de las bacterias importantes a considerar son las micorrizas, ¿sí? Estas micorrizas pues lo que van a hacer pues es a poner a disposición el fósforo que la planta necesita para poder pues darle esa asimilación y esa correcta disponibilidad que la planta necesita. No sé si ustedes habrán escuchado dentro de la agricultura, por ejemplo, para lo que es tema, por ejemplo, del arándano, un cultivo muy común en el ámbito global, se utiliza bastante el tema de las micorrizas. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando el fósforo no está disponible para la planta, sobre todo en el cultivo de arándanos, donde las condiciones de acidez son un poco más extremas, ya que este cultivo, pues para poder desarrollarse, necesita un pH por debajo de 5, e incluso considerando que este puede llegar a 5,5 a 5, ¿ok? Entonces, cuando había mencionado anteriormente que, por ejemplo, el fósforo bajo condiciones de acidez no se encuentra disponible, de manera tal entonces que para poder darle esa disponibilidad para la planta, la cual necesita y que es muy indispensable, recuerden que el fósforo forma parte de los macroelementos, pues se utiliza bastante las micorrizas, ¿sí? Y estas micorrizas van a darle pues la opción de poder ser asimilados por la planta bajo esas condiciones. De manera tal, pues, que este cultivo va a poder absorber este fósforo que en condiciones normales se encuentra es insuficiente, ¿sí? Entonces, aquí las micorrizas fungen como captadores de fósforo, penetran o se unen a las raíces para que éstas les proporcionen los alimentos necesarios y con ello cumplan su ciclo de vida, lo cual concierne la parte de la alimentación y los exudados de la raíz ricos en azúcares, ¿sí? Esa rizósfera que nosotros habíamos mencionado vienen a ser los exudados de la raíz, los cuales son ricos en azúcares, ¿sí?
La presencia entonces de las micorrizas en el medio favorecen al sistema radical, ayudando pues a la planta a una mejor absorción de agua y nutrientes, así como la defensa contra patógenos. ¿Ok? Entonces ahí la importancia de poder utilizar pues estos captadores de fósforo, importantes sobre todo las micorrizas. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen una raíz inoculada con micorrizas a la parte, digamos, izquierda, y a la derecha lo que ustedes pueden ver, la emisión de raíces. Para que las micorrizas puedan ser absorbidas por el cultivo, es muy importante que haya activación radicular. ¿Ok? La activación radicular, como son los pelos absorbentes, son muy importantes. Recuerden que, por ejemplo, el calcio, ¿sí? El calcio es un elemento muy importante. Este calcio lo que va a hacer es brindarle, pues, esa resistencia al cultivo ante factores, por ejemplo, de estrés. Es un elemento muy importante que le da también la turgencia, ¿no? Al cultivo. Por ejemplo, a veces cuando mencionamos el por qué las flores se caen o por qué muchas veces mi cultivo, las frutas se rajan, es por falta muchas veces de calcio. Entonces, este elemento es muy importante. Pero ¿cuál es el detalle que hay que considerar sobre relacionado al tema del calcio? Que el calcio pues necesita raíces nuevas, ¿ok? Estas raíces nuevas pues lo que van a hacer pues es tomar este calcio que se encuentra en el suelo. Una de las formas cuando hablamos de fertilidad, por ejemplo, es que existen tres formas por la cual la planta toma el elemento: flujo de masas, intersección radicular y difusión. ¿Sí? Entonces, el flujo de masas, ¿no? Viene a ser la manera como la cual la planta toma el calcio. Y para que este calcio pueda tomar, necesita raíces nuevas. Entonces, de ahí la importancia de poder considerar la forma de poder estimular a la planta para que pueda eh, desarrollar o tener, digamos, raíces nuevas. ¿Ok? Eso es como forma de poder complementar esta parte que concierne a la parte de las micorrizas. Además, pues, de los beneficios para la planta, es importante también destacar que las micorrizas mejoran las propiedades físicas del suelo mediante el enriquecimiento de la materia orgánica y la formación de agregados por medio de la adhesión de partículas, la cual es importante para la que proporcione las proteínas que exudan los microorganismos. Ok, cuando hablamos entonces de propiedades, había mencionado yo que el suelo está compuesto por tres propiedades, ¿no? Las propiedades químicas, las propiedades físicas y las propiedades biológicas, ¿ok? Entonces, las propiedades físicas y químicas son muy importantes desde el punto de vista cuando nosotros hacemos una fertilidad en nuestros campos, en nuestros cultivos. Mucho lo relacionamos a la parte bioquímica, la cual es la parte de la textura del suelo, está muy relacionado con la parte física. Los nutrientes, que está relacionado a la parte química, y desde luego la parte biológica, que está compuesto por la materia orgánica. Cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, un análisis de caracterización, vamos a encontrar estas tres propiedades dentro de mi análisis de suelo. Ahora, ¿por qué es importante considerar que estos microorganismos ayudan a las propiedades físicas del suelo? Sobre todo cuando hablamos de estructura. No hablamos de textura, hablamos de estructura, ¿sí? Las estructuras desde este punto de vista son muy importantes porque las estructuras vienen a ser la forma cómo se agregan o cómo se encuentran los agregados, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos desde un punto de vista, la estructura viene a ser, pues, entonces, esta propiedad que le brinda, pues, que las raíces puedan desarrollarse con total facilidad. Hay, digamos, estructuras laminares, estructuras granulares, estructuras angulares,
dentro de las que más abundan en la parte agrícola son las granulares, ¿sí? Cuando hablamos de arcillas, hablamos, por ejemplo, de laminares. Ahora, estas estructuras, pues, lo que van a hacer es que a través de estos microorganismos van a darle, pues, una mejor permeabilidad, una mejor infiltración y una mejor composición y estabilidad de agregados, de manera tal que el cultivo pueda ser beneficiado. ¿Sí? Actualmente, entonces, el uso intensivo de estas micorrizas, ¿sí? Ha tomado un auge muy importante en el sector agrícola y que esto pues representa y se asocia aproximadamente a un 90% de las plantas y que puede abundar en ambientes húmedos y secos. Y por último, pues están los promotores de crecimiento radicular, los cuales estos son microorganismos que durante su actividad metabólica son capaces de producir y liberar sustancias reguladoras de crecimiento para la planta. Bueno, a manera de resumen, es importante mencionar que en este cuadro, por ejemplo, no se encuentran algunos de estos microorganismos y los cuales ayudan a cierta liberación de sustancias, en el caso, por ejemplo, de las trichodermas, ¿no? Ayuda bastante a la liberación de gibrelinas, la pomosis para el tema de las auxinas, la diplodia macropora, que es para ayuda a la liberación de auxinas, es las anabaena, los cuales son el ácido indolacético, y las giberella, los cuales ayudan a la liberación de giberelinas. Recuerden que estos son eh, digamos, sustancias típicas que la planta libera de manera natural con la finalidad, pues, de poder darle también ciertas comodidades como son la elongación celular, la división celular, algunos promotores de crecimiento, reguladores de crecimiento y ahí la importancia de considerar, pues, la composición y el desarrollo de estos microorganismos. Bien, de manera importante también mencionar, por ejemplo, que cuando hablamos de contaminación de de fertilizantes sintéticos, pues es importante mencionar que en la actualidad el uso irracional de estos fertilizantes sintéticos, ¿no? Crea problemas como son el tema de las lluvias ácidas, el tema de la eutrofización, el tema de algunos cultivos o algunos incluso aguas con problemas de nitratos que en la actualidad afectan bastante al ambiente, ¿no? Sobre todo al tema de los acuíferos. Estas aguas con alto contenido de nitrato pues traen problemas a a la salud humana. Lo mismo para el caso, por ejemplo, de los fosfatos y ni hablar del tema de los metales pesados, que también son un problema dentro de la parte de la salud humana. Entonces, para ello se está implementando con mayor auge el tema del uso de los biofertilizantes, de manera tal que podamos reducir todos estos problemas que en la actualidad existen dentro del sector agrícola. Y entonces es importante que para poder tener una buena nutrición podamos pues hacer uso de estos microorganismos de manera tal que vamos a tener una proporción de nutrientes con un buen sistema ecológico que proporcione pues un ambiente agradable tanto para el ser humano como para la planta. Entonces, la perspectiva de los biofertilizantes, lo que había mencionado, es muy importante, ya que estos van a ayudar, pues, a proporcionarle, pues, ciertas condiciones adecuadas para la planta, de manera tal que no solamente la planta se beneficie, sino que también ciertos microorganismos, de manera simbiótica, puedan beneficiarse y darle, pues, estas condiciones eh, adecuadas para el cultivo. Aquí también se está adoptando pues en hacer una combinación de fertilizantes orgánicos como es el humus, los biofertilizantes, para poder reducir pues los daños causados en el ambiente y en la salud del hombre. La mayor demanda de estos abonos orgánicos, como se le puedan considerar, viene siendo los fermentados líquidos, ¿no? Que al aplicarse en el suelo o también de manera foliar, pues dan estas condiciones adecuadas para los diferentes cultivos. Y aquí tienen pues lo que habíamos mencionado, como es el tema de las Azotobacter, Azospiridium, los Rhizobius, ¿no? Los solubilizadores de fosfatos y las micorrizas. Ahora, ¿qué se necesita para elaborar biofermentos? De manera general, bueno, aquí podemos mencionar algunos
ingredientes necesarios para la preparación de biofermentos. Ahora, es importante también destacar y mencionar que si bien es cierto, se necesita pues algunos ingredientes, como puede ser el tema de los estiércoles, en algunos casos leche, levaduras, algunos también se utilizan cenizas, qué sé yo, problemas también de repente de es, cerámicas que ayudan también bastante al tema de la formación de estos microorganismos. Sin embargo, en la actualidad, ¿no? Existen productos, ustedes ya habrán de conocer algunos, existen productos, pues que estos productos lo que hacen es agilizar y mejorar la descomposición de estos biofermentos. Recuerden que los biofermentos se forman en condiciones anaeróbicas, ¿sí? No en condiciones aeróbicas, sino anaeróbicas. ¿Qué quiere decir condiciones anaeróbicas? Pues que estos microorganismos no requieren de la presencia de oxígeno, ¿sí? No requieren la presencia de oxígeno, sino que por lo contrario, cuando entran en contacto con el oxígeno, pues estos microorganismos comienzan a descomponerse y la efectividad y la eficiencia se ve alterada. Entonces, estos microorganismos anaeróbicos van a ser aquellos pues que le van a dar también estas propiedades de descomposición de estos biofermentos. Como tal, entonces, lo que les había mencionado y les estaba explicando es que estos productos que en la actualidad existen dentro del rubro agrícola y diferentes empresas ya fabrican estos microorganismos con la finalidad, pues, de que si antes la preparación de un biofertilizante demoraba un mes o 20 días, con el uso de estos microorganismos, los biofermentos se pueden preparar en el lapso de una semana, 5 días, dependiendo de las condiciones, ¿no? Pero de manera tal que nos ayuda pues a tener con mayor accesibilidad estos biofermentos. Dentro de la preparación también de estos biofermentos es importante mencionar que se pueden agregar de 2 a 3 sales adicionales como un complemento para poder repotenciar y darle mejor estabilidad y mejor composición nutricional a estos biofermentos. ¿Cuáles son estos agregados o sales que se pueden aplicar? En algunos casos, generalmente está muy relacionado al tema de los sulfatos, como son el sulfato de potasio, de magnesio, de manganeso, de zinc. En algunos casos también se utiliza molibdatos, ¿no? Principalmente el de boro y molibdato de sodio, que son los que se utilizan a mayor cantidad. Y por ahí también el uso de la roca fosfórica, ¿no? Que es una roca a la cual procede y se fabrica los fertilizantes fosfatados. Entonces, eso a manera de poder complementar el tema de qué es lo que necesitan un biofermento. Y aquí tiene pues los biofermentos líquidos, ¿no? La importancia de poder utilizarlos en el sector agrícola es que estos pues van a brindarle, ¿no? El tema de la estabilidad, la estructura y las propiedades físico-químicas y biológicas de mi suelo. ¿Cómo se aplica? Se aplican de manera foliar y se aplican de manera por fertirrego o por sistema, o también en algunos casos lo aplican por gravedad. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Se aplica por gravedad. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo tengo una mejor facilidad, tengo diferentes formas de poder aplicar estos biofermentos, lo cual facilita y agiliza bastante el tema de poder aplicarlo bajo diferentes condiciones. Lo principal y lo importante aquí es mencionar que la fuente principal por la cual la planta puede tomar estos biofermentos es la raíz. ¿Ok? La raíz es la principal fuente, ¿no? O mejor dicho, en este caso, si hablamos de la planta, ¿no? Es la principal boca que tiene la planta para poder, digamos, tomar los nutrientes. El sistema foliar, que nosotros conocemos, aplicaciones foliares, es un complemento
pues de lo que se aplica a través del sistema, ¿no? O a través también de gravedad en el cultivo. Entonces, como tal, lo importante aquí es considerar que de estas dos fuentes importantes a considerar, el sistema, la aplicación por sistema o aplicación al suelo es la más utilizada para poder captar y tener mejores asimilación de este biofertilizante. Bien. Entonces, aquí tienen algunos de los componentes principales que tienen estos biofertilizantes, como lo son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, bajo diferentes proporciones y porcentajes. Este es un aproximado, no es que sea esa la cantidad, es un aproximado. Sin embargo, pues va a depender mucho también de lo que nosotros le podamos agregar. Recuerden que anteriormente, en la presentación de acá habíamos visto de que si yo quiero mejorar las condiciones de mi biofermento, le puedo agregar ciertas sales. A esto se le suma el uso de las melasas, el uso pues de las cenizas, el uso de las leches, el uso de la aplicación de microorganismos, el uso pues de la aplicación de ciertos productos solubilizadores que también proporcionan estas características, levaduras, bueno, en fin, cada una de estas condiciones son los que le van a dar una mejor proporción y nutrición a mi biofermento. Por eso es que acá menciona que es un aproximado. Bajo sistema foliar se pueden aplicar en 40 litros por hectárea por año, dependiendo del cultivo, y vía sistema se aplican 200 litros por hectárea por año. Bien, importante aquí mencionar y que es importante también recalcarlo es que el uso de estos biofertilizantes y la preparación de estos biofermentos, ¿no? Son prácticos y sencillos, son de bajo costo y rápido resultado en los campos, ¿sí? Prácticos y sencillos porque obviamente cualquiera los puede dentro de su campo, en algunas casas, domicilios, se puede preparar haciendo uso pues de los restos, rastrojos y estiércoles que tenemos en nuestro ganado, bajo costo porque no necesita de muchos ingredientes para poder preparar estos biofermentos y son de rápido resultado en el campo porque una vez que se aplican, se mejoran las condiciones de mi cultivo. Y que también es importante mencionar que dentro de estos biofertilizantes, ¿no? Se aplica con 0% de productos químicos. No vamos a utilizar ningún producto químico y esto pues va a ayudar pues a que las condiciones naturales del suelo sean más accesibles y mejores condiciones para el cultivo. Bien, los rastrojos de hojas secas son una fuente muy importante para aportar también microorganismos al suelo, aporta cierta cantidad de biodiversidad que ayudan pues a que estos puedan a mejorar y a darle esas condiciones adecuadas para mi cultivo. Aquí están los fijadores de nitrógeno, algunos solubilizadores de fósforo, aquí se encuentran algunos rizobium, algunos nemátodos, algunos microorganismos como son el Azospirillum, los Bacillium, las micorrizas, forman parte pues de esta descomposición de las hojas secas, en algunos casos ignoramos, ¿no? Pero que es muy importante considerarlas para la biodiversidad de estos microorganismos. Bueno, algunos microorganismos activadores, importante mencionarlos, que ya lo habíamos presentado en las diapositivas anteriores. Normalmente se utiliza el tema de las levaduras, los cuales también son muy importantes dentro de la composición de estos microorganismos. Son bacterias pues, que utilizan sustancias que ayudan a producir las raíces de las plantas. Los actinomicetos, que ya a diferencia de las levaduras, son hongos que controlan ciertos hongos patógenos y bacterias patógenas que causan enfermedad en el cultivo y que a su vez también pues le dan a la planta mayor resistencia a ciertos microorganismos. Obviamente, microorganismos patógenos que alteran el rendimiento y la producción de mi cultivo. También existen bacterias productoras de ácidos lácticos, en el cual el ácido láctico pues posee la propiedad de controlar la población de algunos microorganismos, como son los hongos,
tipo Fusarium, ¿no? Mediante la fermentación de la materia orgánica. Y también, pues, bacterias fotosintéticas que, como su mismo nombre lo menciona, utilizan la energía solar en forma de luz y calor y que estas sustancias producidas por las raíces sirven, pues, para poder sintetizar las vitaminas y los nutrientes que la planta ejerce. Aquí tienen algunos relación de microorganismos, cuáles son sus mecanismos que realiza y algunas fuentes en las cuales se pueden encontrar dentro de la parte del sector agrícola, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que son las branquias SP, que tienen como finalidad fijar de manera biológica el nitrógeno y controlar ciertos patógenos, al igual que las micrococcus, que son solubilizadores de fosfato, lo que habíamos mencionado al inicio. Entonces, como tal, aquí tienen ustedes los microorganismos, el Azospirillum, el Azotobacter, que son muy importantes para la fijación biológica de nitrógeno y para la solubilización de fosfatos. Bien, acá igual más microorganismos, Bacillus, ¿no? Rhizobium, Penicillium, cuáles son sus funciones y cuál es la finalidad de poder utilizar cada uno de estos microorganismos. Bien, en la situación actual es importante que existen fertilizantes sintéticos que eh, no le dan mejores condiciones a mi suelo, por ende, para yo poder mejorar estas condiciones de mi suelo, lo que voy a hacer es pues darle esta incorporación de microorganismos que van a mejorar pues un mejor recurso a mi campo y a mi suelo y de manera tal pues que solamente en este caso se van a beneficiar los microorganismos con la planta. Bien, aquí tienen alguna forma de cómo se prepara ciertos microorganismos, ¿no? Como son el tema de los biofermentos, ¿no? El estiércol, la melaza, el uso de violat y algunos utilizan suero como manera de poder pues, producir estos biofermentos. Las condiciones adecuadas para poder pues, considerar que un biofermento se encuentra en condiciones adecuadas y en condiciones óptimas son el olor, el pH y la fermentación. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que el tema del pH es muy importante considerarlo dentro de la preparación de estos biofermentos. El pH adecuado va de 3.3 a 4 de pH. El pH, como ustedes podrán saber, lleva una escala. A ver, voy a cambiar de color. Lleva una escala en la cual va pues de 0 a 14. Normalmente esto no se cumple en condiciones extremas. Nunca ha llegado un pH de 0 y en caso de pHs a 14 tampoco han llegado a ese punto. Los puntos más considerados en el sector agrícola van desde 4, ¿sí? En algunos casos 4.5 y que en ocasiones pues llega hasta 9.5. ¿Sí? Son los pHs más considerados y más adecuados en el sector agrícola. Ahora, el pH neutro viene a ser aquel que está en 7, de manera tal entonces que si yo considero de que mi pH esté en 3.3 a 4, estoy hablando de un pH altamente ácido. ¿Y por qué se considera este pH de 3.3 a 4? Porque en estas condiciones, pues, la mayoría de los patógenos no sobreviven a estas condiciones de pH, lo cual los microorganismos benéficos, como habíamos mencionado, ¿no? Los solubilizadores de nitrógeno, sí toleran estas condiciones. Por ello, entonces, es que se le considera este pH adecuado para poder, pues, aplicarlo a los cultivos. Estos biofermentos de 3.3 y de 4 tienen que estar incorporados con cierta cantidad de agua, ¿sí? Generalmente van en una relación de 1, ¿sí? a 8 o en algunos casos se considera hasta 10. ¿Qué quiere decir en una relación 1:10 o 1:8? Que por cada litro de biofermento que yo prepare en mi mezcla, tengo que utilizar pues de 10 a 8 litros de agua. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque si nos damos cuenta,
este pH, aplicarlo yo de manera directa a mi cultivo, ya sea sobre todo de tema foliar, lo que va a ocasionar pues es quemadura en mi cultivo, ¿sí? Por este elevado, perdón, por este pH ácido que tiene, lo que va a ocasionar pues es que queme las hojas de mi cultivo y en el sistema suelo pueda yo también quemar, ¿no? O digamos sancochar la raíz de mi cultivo. Entonces, por eso es importante que le aplique con cierta cantidad de agua, lo que había mencionado en una relación 1:8 y en una relación máxima de 1:10. ¿Ok? Entonces, con ello vamos a poder, pues, darle mejores condiciones adecuadas para que mi biofermento sea aprovechable por la planta. Aquí tienen algunas dosis y recomendaciones que se aplican y se utilizan para diferentes cultivos y el momento pues en la cual se pueden aplicar. Bien, aquí tienen algunas imágenes de cómo se almacena estos biofermentos, ya sea en tanques, ¿no? En este caso, tanque de 200, tanque de 2000, tanques de 5000, ¿no? En algunos casos también, en algunos tanques, por ejemplo, que puedan llegar a capacidades de 20.000, ¿no? Bueno, dependiendo de cuánto querramos producir, vamos a tener que almacenarlo en estos tanques. O de manera, pues, que podamos hacer una pequeña zanja o una piscina o un reservorio y que este esté cubierto pues con cierta cantidad de plásticos y acá poder almacenar pues estos biofermentos. Aquí tienen también igual la importancia entonces de poder emitir raíces para poder tomar con gran énfasis y con gran actividad estos biofermentos. Recuerden que si no tenemos raíces, muchas veces estos biofermentos no van a ser asimilados por la planta. ¿Sí? Aquí está lo que yo les mencionaba, ¿sí? Biofermentos con tecnologías, ¿no? Que en la actualidad existen y bioles o biofermentos tradicionales. Lo que antes duraba pues 90 a 120 días, en la actualidad demora 5 a 7 días, una semana. Antes, pues, los costos eran altos, ¿no? Que llegaban, pues, a 3 hasta incluso 10 soles, ¿no? Hoy en la actualidad se genera a través de 1 a 1,5 soles. Igual, los aminoácidos antes en la preparación de bioles tradicionales tenían un pH de 6 a 9, lo que daba indicio de que no era un biofermento adecuado bajo estas condiciones. En la actualidad, pues ya con el uso de estas tecnologías se mejora, se incrementa llegando pues a 3,3 y a 3,8, ¿no? Entonces, estas son las mejoras que se ha podido apreciar en la actualidad haciendo uso de estos microorganismos. Y aquí pues tienen algunas sugerencias o dosis de preparación para el tema de uso de estos biofermentos. Si estamos bajo condiciones ácidas, importante que se utilicen algunas sales como son el sulfato de magnesio, de la dolomita, el silicato de potasio y la roca fosfórica. Si tenemos condiciones alcalinas, ¿no? Es importante hacer el uso de los fosfatos, perdón, de los sulfatos de magnesio, de manganeso, de hierro, de zinc y el uso de bórax. Y para el tema de los cultivos como leguminosas, como son el tema de las micorrizas, importante el uso de los sulfatos de cobalto, sulfato de níquel y molisdato de sodio. Aquí tienen algunos preparación de biofermentos también, para el caso de fermentos foliares rápidos, como son el té de humus. Nosotros conocemos y hemos preparado de repente y hemos escuchado sobre lo que es el vermicompost. Sí que es un abono muy utilizado en la actualidad para los diferentes cultivos, donde el principal protagonista de estos vermicompost es la lombriz californiana, ¿no? Esta lombriz californiana va a, digamos, a darle a través de sus heces, ¿no? En sus excrementos, darle la proporción y las propiedades nutritivas a este abono. Este abono, que es el vermicompost, a través de un proceso de lavado, ¿no? Vamos a obtener este té de humus.
Lo que ustedes pueden ver acá es que, por ejemplo, cuando se lava este té de vermicompost, ¿no? Y se pasa por un proceso de colado, el líquido que se extrae es lo que nosotros conocemos como el té de humus de lombriz, que es muy importante, que es un biofertilizante muy utilizado en la actualidad dentro del sector agrícola. ¿No? Un quinto de lombricomposta y 4 quintos de agua se deja reposar de un día a otro y luego pues este se cuela y se pulveriza, ¿no? A una dosis de 5 a 10% con agua y se aplica de manera foliar como también de manera por sistema o a través de gravedad. Foliares de hojas y de frutos, donde lo que se hace es poner a remojar, ¿no? Una cierta cantidad de hojas y una cierta cantidad de frutas, dependiendo, ¿no? Y estos se van a utilizar y se van a mezclar con una cierta cantidad de melaza, que es generalmente 7,5 litros por cada envase de 60 litros y uso de sueros que van de 10 litros, ¿no? Por cada 60 litros del producto y esto se puede usar pues con agua o con una cierta cantidad de leche. Aquí tienen entonces la manera cómo es que se prepara, cómo es que se tiene que utilizar la preparación de estos biofermentos. Su dosis a considerar está dentro de 75 a 100 centímetros cúbicos por mochila y que actúa pues como abono foliar, como repelente y como fungicida cuando lo aplicamos vía sistema de riego. Abono foliar enriquecido con cenizas y que aquí lo importante es considerar que la ceniza es el principal protagonista de este biofermento, ¿no? Y que considera también el uso pues de melaza, el uso de agua, el uso de estiércoles, el uso de leche y también considerar el uso de ciertos microorganismos. De manera tal que cuando nosotros ponemos en un recipiente todos estos ingredientes, vamos a obtener un biofermento rico, ¿no? En proteínas, en nutrientes para el cultivo. Bueno, la dosis a utilizar, que es la cual se diluye de 1 a 5 litros por cada 100 litros de agua y pues que se puede aplicar tanto de manera foliar como a través del sistema. La recolección de microorganismos de montaña para en caso de que nosotros mismos querramos producir o tener nuestros microorganismos, esto se hace a través de la recolección en ciertos cultivos. ¿No? Entonces, aquí esta actividad consiste en dirigirse a la montaña más cercana que haya dentro de nuestra región y de preferencia, pues, que no haya sido explotada por actividades del hombre. Estos microorganismos se recolectan todo y el material vegetal inoculado por hongos, luego se llevan en sacos limpios y se transportan pues a un sitio en el cual se van a preparar los biofermentos. Aquí tienen el almacenaje de la matriz de la montaña, cómo es que se realiza, la preparación de la matriz de pasto, que también que es otro biofermento importante en el sector agrícola. Aquí tienen sus procedimientos, cómo es que se prepara. Aquí tienen algunas imágenes de cómo es que se aplica, ¿no? En mochila vía foliar. Aquí ustedes pueden ver que por cada litro de biofermento se ha aplicado de 8 a 10 litros de agua y esto pues se le aplica a la mochila o a la bombita y se va a aplicar de manera foliar a los diferentes cultivos. Y como dato adicional pues es importante mencionar que para poder instalar bien el recipiente, como lo indica en este caso aquí en esta imagen, es importante pues elaborar y tener cada uno de los materiales a la mano, considerando pues que el biofertilizante se debe elaborar en lugares frescos donde no le llegue el sol, ya que si le llega el sol, estos microorganismos van a morir y no se le va a tener pues esta propiedad importante que es el uso de los microorganismos. Como un dato adicional, ¿sí? Antes de poder terminar, eh, quería mostrarles también, a ver, un ratito, cuáles son los principales usos que se le pueden dar a estos microorganismos. Ah, a ver, acá está. Bien,
para poder considerar cuáles son los principales usos que se le dan a estos microorganismos y cuáles son las aplicaciones también a considerar, pues está dentro de ella, pues, el que se le puede aplicar directo a la tierra, ¿sí? Durante la preparación o en la cama de siembra, por ejemplo, se pueden aplicar, en algunos casos en los viveros también se aplica bastante, y esta es una manera, pues, de poder mejorar las propiedades tanto físicas, químicas y biológicas del suelo. A su vez, también se pueden aplicar para poder desinfectar o para poder darle mejores condiciones a mi semilla, ¿no? Lo que se hace es tratar estas semillas que voy a utilizar en mi campo, remojarlas bajo ciertas condiciones adecuadas de humedad, bajo ciertas condiciones adecuadas de condiciones climáticas, ¿no? Puedo utilizarlo para poder mejorar o inhibir el tema de patógenos en las semillas y también enriquecer la germinación de esta. A su vez también, por ejemplo, si yo lo aplico a pie de planta o foliarmente, son, digamos, una de las condiciones típicas de poder utilizar estos biofermentos. Si se aplica a pie de planta, por ejemplo, ayuda pues a fortalecer el momento de trasplante u otros momentos dedicados al cultivo. Olearmente pueden hacerse aplicaciones periódicas, ¿no? O semanales, dependiendo cómo se encuentre mi cultivo, lo cual también va a ayudar pues a mejorarles la resistencia ante la presencia de plagas. Y para el tema del compost también se utiliza bastante, ¿no? Para poder pues acelerar la descomposición o bien por el tema de nutrirlo o equilibrar este compost. También otra de las maneras por la cual se le puede dar uso es para tratamientos, por ejemplo, los plantines, ¿no? Lo que les había mencionado, el tema de viveros, el tema de trasplante. Se hace una pasta, ¿no? En un pequeño recipiente y se colocan pues estas plantas o se remojan bajo cierto tiempo para poder fortalecer el sistema radicular. Bien, eso como es tema del uso que se le puede dar al tema de los biofermentos. ¿Bien? Este material también se los voy a hacer llegar. Fíjense, aquí tienen algunas condiciones, como es el pH a considerar en la preparación de los biofermentos, el tiempo de resistencia, cuáles son las temperaturas adecuadas, que me olvidé mencionarle, que deben estar entre 10 a 35 grados centígrados, cómo se preparan estos biofermentos, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, el uso de biofermet anaeróbico, cómo es que se prepara. Aquí tienen el tema del palo para poder resolver el té de humus, lo que habíamos mencionado, ¿no? Una manera de poder considerar la preparación. Y bueno, aquí tienen algunos ingredientes y procedimientos que puedan considerar dentro del uso de estos biofermentos. ¿Sí? Pues esto como material adicional para que puedan también complementar lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda. Dentro de la presentación, ¿sí? Dentro de la presentación que les voy a hacer llegar, muy importante que pueda mencionar que ahí van a poder encontrar mi número, sí, mi número de WhatsApp, mi número celular y en un correo en el cual me pueden escribir para cualquier tema o consulta que puedan tener a lo largo de esta presentación, como es el tema de la elaboración, uso y manejo de biofertilizantes. ¿Sí? Bien, ah, duda, consulta, pregunta. Si está claro, entonces solamente me queda agradecerle, ¿no? Por su asistencia y bueno, ya los materiales les voy a hacer llegar apenas termine la clase para que puedan ser dados a cada uno de ustedes, ¿sí? Me despido entonces, ¿sí? Eh, Hasta una próxima oportunidad, si el Señor lo permite, y que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Cuídense, hasta luego.